YouTube, ¿verdad? Estamos muy contentos de volver a tenerlos aquí, a gozarnos con estas lecciones que cada día nos nutren más. Es una diosidencia el que en nuestro mensaje se haya hablado de yugo desigual, porque también lo aplicamos en el matrimonio y les decimos, no se unan en yugo desigual. Pero nos contestan muchas veces los jóvenes, es que Dios no tiene muy buenos gustos. Bueno, Dios no lo prohíbe, lo permite, pero advierte. Vas a unirte en yugo desigual, pero hay consecuencias. Así que, como creyentes nosotros y sabedores de que hay consecuencias, las debemos afrontar. Y como dice el objetivo de la lección del día de hoy, vamos a poner en el centro de nuestro matrimonio a Cristo. Y luego dice, bueno, ¿y en yugo desigual? Bueno, la o el hermano que tiene a Cristo en su corazón, pónganlo. Pero pues va a ser más difícil. Sí, va a ser más difícil porque uno solo como que no. Sin embargo, el testimonio de él o la hermana van a ayudar. ¿Para qué? Para que ese matrimonio prospere y pueda ser salvo su pareja, hombre o mujer. Así que sí hay tarea en el sentido de que si no lo ponemos o si lo descuidamos, hay consecuencias. Las afrontamos y escudriñando en la palabra de nuestro Dios, vamos a encontrar la respuesta. No se desalienten ni desalienten a nadie. Así como los problemas surgen, la respuesta está ahí, porque nuestro Dios es un Dios sabio. Estos problemas que ahorita suceden en todos lados, especialmente en el matrimonio, no son de ahorita. Han existido a través del tiempo. La Biblia nos lo recuerda. Dios mismo que creó esta institución nos lo recuerda y nos pide que seamos obedientes. Bueno, vamos a cambiar de papeles porque saqué la clase de la Sociedad Femenil de mañana y la de hoy es lo que Dios unió no lo separa el hombre. Muy bien, entonces vamos a empezar nuestra lección. Los invito a orar. Bendito Dios, gracias te damos, Señor, por permitirnos estar aquí, conocer más de tu palabra, aplicarlo en nuestra vida, Señor. Confiamos, Señor, en salir edificados de este momento tan bonito, Señor, en que juntos vamos a estudiar, Señor. Vamos a escuchar lo que tú quieres para nuestras vidas y confiar que siendo obedientes en tu palabra, podemos nosotros tener paz y tranquilidad. Bendito sea, Señor, quédate con nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, estaba hablando acerca de que la lección se llama Lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Fue un cambio algo brusco con respecto a las lecciones que estábamos viendo anteriormente. ¿Se acuerdan? De la ideología de género. Y que estuvimos viendo algunos aspectos que esta ideología de género, tan llevada y traída en la actualidad, está causando sobre la sociedad, sobre la familia,
y sobre el matrimonio. Todo el daño que está causando. ¿Por qué? Porque es una ideología desobediente. Como Dios no quiere que seamos desobedientes, nos advierte de que hay consecuencias, pero podemos regresar. Él es justo, Él es misericordioso, y a pesar de que nosotros le fallamos, Él nos recibe, Él no nos deja. Bien, entonces, sobre este tema de esta lección, ahí debemos de dejar claro, ¿verdad?, que debemos nosotros comprender que el matrimonio no es de hombres, no es una invención humana. Su naturaleza es divina. Entendiendo eso, y lo vamos a ver en algunos aspectos que vamos a tratar, y debemos de basarlo, nuestro matrimonio, en una, ¿cómo se dice aquí? En un aspecto cristocéntrico y creacional, es lo que dice nuestro libro. Y significa que debemos de poner a Cristo. Ya no somos dos personas las que nos vamos a juntar, somos tres, porque ponemos a Cristo en el centro de nuestro matrimonio. Somos tres. Y luego reconocer que esta institución, el matrimonio, no es invención humana, sino es un plan, una formación, algo que Dios vio que era muy bueno y creó lo que hoy llamamos el matrimonio. Entonces, vamos a incluso a recordar, aunque parezca redundancia, de algunos aspectos, pero para poderlos entender nosotros. Dios hizo de uno, dos. Es decir, la historia bíblica, el relato nos dice, Dios creó al hombre. Dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Lo duerme, extrae una costilla, y ahora un hombre lo hizo dos. Creó varón y hembra. Se la presenta el hombre agradable, se identificó, y recordemos lo que Dios hizo. Y dice la palabra en nuestro Dios, vio que era bueno, y en gran manera. O sea, no nada más era bueno, era en gran manera. Perdón. Entonces, de dos, ahora es uno. Y esto a nosotros nos comunica, claro, ¿verdad?, que ya no está el hombre en dos personas. Ahora, hombre y mujer, ahora los quiere unidos. Quiere que sean una persona. Y luego nos explica, los dos serán ahora una sola carne. Una sola carne, haciendo mención que de la costilla de Adán proviene la formación de la mujer. Los dos son una carne. Por eso también nos recuerdan que el hombre no trata mal a su mujer, no desprecia a su mujer, porque ¿quién desprecia a su propio cuerpo? Hay muchos pasajes o así enunciados que son muy lógicos para poder nosotros entenderlo. Dios dice,
en dos palabras que nuestra lección maneja. Uno, dejar, y otro, unir. Dice, dejará ¿a quién? A su padre y a su madre. Y nosotros sabemos, ahora ya no son dos, ya no son dos personas distintas cuando deciden unirse en matrimonio. Ya no son los amigos del varón, los amigos de la hembra, del esposo, de la esposa. Ya no son los gustos, las actividades del esposo y de la esposa. Ahora, cuando se unen en matrimonio, ahora los amigos de uno y otro tienen que ser los amigos de ambos. Hasta en eso nosotros debemos entender que ya no somos dos, sino uno. Porque problema hay. Cuando queremos seguir manteniendo nuestras amistades, tanto varones y hembras, e insistir en que mi pareja también los reciba tal cual. Somos distintos. Y si queremos que esa unidad matrimonial prospere, debemos nosotros como decía el nombre de nuestro la meditación del día de hoy de nuestro pastor, ¿verdad? Debemos aprender a separar. Si algo molesta a mi esposa, si algo molesta a mi esposo, yo tengo que dejarlo. Tengo que dejarlo a un lado, porque ya no somos independientes, ahora somos uno. Y los amigos van a ser comunes, y los gustos van a ser comunes, y las actividades van a ser comunes. Claro, alguien dirá, pero es que necesitamos tener también nuestro propio espacio. Sí, es cierto. Tanto hombre como mujer debe tener un poco de espacio personal. Pero ese no debe afectar la relación matrimonial. Entonces, dejará y se unirá, y se unirá, ahora son uno. Esa unidad que Dios desde un principio creó y nos enseñó, y sabía que iba a haber consecuencias también, puesto que esa unidad empezó a ser destruida por el pecado. Empezó a ser destruida, desobedeciendo ese mandato. Empieza a ser destruida y dejamos de ser uno. Desde el principio observamos esa separación. Desde el principio, porque una evidencia de esa desobediencia, de esa separación, es cuando vieron que estaban desnudos. Estaban desnudos, se escondieron. Estaban desnudos, les dio vergüenza. Estaban desnudos, no quisieron que Dios los viera y buscaron el modo de cubrirse. La pregunta es, ¿cómo supieron que estaban desnudos? Por la desobediencia de ellos. ¿Cómo pueden pensar ellos que esa desnudez era causa de vergüenza? Si cuando Dios los creó así, natural. No había por qué esconderse, no había por qué pensar mal. Recuerden, todo lo que creó Dios era bueno. Y así nos creó. Pero el pecado comienza a distorsionar
En este momento de esta lección, el pecado empieza a separar esa unidad que Dios creía. Empieza a separarla. Y una evidencia primera es esa desnudez que ahora les causa vergüenza. Vemos en Génesis 3:7, dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Cuando reconocen este acto de deshonra, es una distorsión del matrimonio. La desnudez distorsiona, desune. Aquello puro ahora es una vergüenza. Ya no hay comunión. El hombre lo ha separado. Y esta unión que el hombre ahora ya lo ha separado, se ve también en la actualidad. En la actualidad, el matrimonio está en desuso. En la actualidad, el matrimonio está en desuso y lo establecemos según nuestros, como humanos, con nuestros propios criterios, dejando a Dios a un lado. Digo, sin profundizar. Ahora, el matrimonio no es entre un hombre y una mujer. A veces me pongo a pensar y no es tan ilógico, porque así como van las cosas, puedo hasta imaginarme que haya matrimonios entre un hombre o una mujer con algún animal. Porque ahorita quieren más a un animalito que al hombre o que a la mujer. Lo quieren, lo cuidan, lo protegen. Y dentro de las desviaciones, bueno, aquí mi hermano psicólogo me podrá corregir, pero anteriormente había lo que se le llamaba, cuando alguien tenía pensamientos diferentes, enfermedades de la sexualidad. Un ejemplo es ese, ¿verdad? En el caso con los animales, ¿verdad? Pero la relación con los niños, con los animales, con los cadáveres, con eran distorsiones de la mentalidad, enfermedades mentales, algo así se le llamaba. Bueno, es una perversión. ¿Perversiones? Perversión, y el nombre clínico es una parafilia. Sí. Y la parafilia es el gusto, digamos, la satisfacción sexual con en una desviación. Fuera de lo normal. Animales, que es la Sí. zoofilia, niños, que es la pedofilia. Pedofilia, zoofilia. Plantas, con Sí. otro objeto que no sea el de otra persona. Ándele, a eso quería yo llegar, de que anteriormente eran consideradas como perversiones, pero hoy en la actualidad están siendo consideradas por algunos gobiernos como algo normal. Lo que antes decíamos que era malo, ahora es bueno. Entonces, ya se puede uno ir imaginando todavía más allá el mundo, ¿qué más nos preparará? Ahora, con respecto a nuestra iglesia, también hay muchas cosas que están impactando a nuestra iglesia. Pero ahorita centrándonos especialmente en que esto que Dios unió no lo separa el hombre,
también encontramos que ahora se fomenta mucho el divorcio exprés. Antes se daban el lujo de decir, no, yo no doy la firma para el divorcio. No, yo que no. Pues ahora la des o no la des. Con que esté de acuerdo uno es suficiente. Y la otra, antes la unión matrimonial entre un hombre y una mujer era respetable y respetada en diferentes ámbitos de nuestra sociedad. Ahora no, porque dicen no, esa imposición no. Ahora se debe abrir, porque esa imposición es excluyente, es anacrónica, es tantas cosas. O sea, lo que nosotros como creyentes damos por sentado que fue creado por nuestro Dios, ahorita es cuestionado y es completamente desobedecido. La sociedad nos cambió. Ya no somos una sola carne. El pecado nos depravó. Pero el Creador no lo cambia. El Creador no ha cambiado. El Creador sigue siendo el mismo. Y los preceptos que Dios nos da siguen siendo eternos. Reconocemos que estamos en una sociedad corrompida. Reconocemos que el mal está creciendo y faltan, hay más todavía. Estamos viendo lo que ya se había profetizado. Sin embargo, nuestro Dios no cambia. Él sigue siendo el mismo. Y si queremos nosotros encontrar respuestas a nuestra preocupación, porque el mundo está ejerciendo una presión negativa con la sociedad, con las escuelas, con las iglesias, con nuestros niños, con nuestros jóvenes, vayamos a la palabra de nuestro Dios. Cuando alguien le decía, Señor, quita toda la cizaña y deja solamente el trigo. ¿Y qué le decía el Señor? No, ahí va a quedar y al final la separaré. Mientras permanece fiel, persevera, que tu fe no desmaye, que es lo que nosotros como creyentes sabemos, no esperamos. Solamente Dios sabe que la sociedad vaya a cambiar porque nosotros vayamos a ejercer algo en contra. No va a cambiar porque le pidamos a Dios que venga y quite todo el mal. No. El cambio viene principalmente con la mentalidad de nosotros, que nos mantengamos firmes. La sociedad pide cambios. La ideología de género y otros colectivos por ahí piden cambios y que no, que se necesita esto, no, que esto, no, que esto, no. Los creyentes sabemos que el cambio principal es en nuestra mentalidad. Cuando reconozcamos esto y lo podamos transmitir, creo que el cambio se llevará. Pero mientras no sea así, no. A pesar de esta situación que nosotros vivimos, recordamos que lo que Dios hizo era bueno. Y era bueno en gran manera. Y reconocer que el matrimonio fue creado
para glorificar a Dios, para gozar de Él. Y el matrimonio fue creado para ser solo una carne. Dios también nos explica acerca del divorcio. O sea, que no sea un argumento que nos saquen como novedad a alguien para contradecir la naturaleza divina del matrimonio. No, porque ya en la Biblia nos explican acerca precisamente del divorcio. Si no se leyó, viene en la lectura bíblica de esta lección, que es en Mateo 19, del 1 al 12. Y leyéndolo rápidamente les voy a decir, no quiero que lo leamos detenidamente, pero sí rápido. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y lo sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará a padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Y le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón. Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no era así. Yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Le dijeron sus discípulos: si es así la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces él les dijo: no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Dios permite el divorcio, pero no está a gusto, no está contento, porque no creó el matrimonio para ello. Desde aquel tiempo, a Cristo lo cuestionaban, lo querían poner entre dos espadas, o entre la espada y la pared. Si él aceptaba lo que los fariseos le decían, entonces el hombre podía hacerlo. Y si no lo aceptaba, iba a estar en contra de la ley mosaica. Iba a estar en contra de lo que Moisés decía. Y él lo que les recuerda es el principio de la creación del matrimonio. Y que lo que se permitió en ese tiempo fue por la dureza de no entenderlo. Y aún así, no hubo una separación así de ya se va, no. Sino que hizo que les hicieran una carta que ayudaba a la mujer. O sea, vio que había necesidad de protegerla. Bueno, no es nuevo este cuestionamiento que se nos hace acerca de la validez del matrimonio, acerca de, ya hasta nos dicen ya antiguos, anacrónicos, que digamos nosotros somos una sola carne. Lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Todas esas cuestiones que la iglesia
ha hecho prevalecer dentro de un matrimonio, ahora en la actualidad las distorsionan de tal manera que ya no las quieren aceptar. El pecado desafía a Dios, pero no podrá cambiarlo. Sobre todo en un matrimonio entre creyentes. Hablamos en una lección anterior acerca del marco de protección que es el matrimonio bendecido por Dios. Porque es más fácil tratar los problemas al interior de un matrimonio cuando Cristo está en el centro, cuando los dos son creyentes. Es más fácil tratarlo, porque Dios tiene la respuesta a nuestros problemas. Hay que buscarlas, o hay que invitar a aquel que no haya cómo hacerle a buscarla, y la va a encontrar, porque Dios tiene respuesta para todo. Y una ideología afirma ciertas cosas, nosotros debemos afirmar lo que Jesús afirma. Les repito, Dios no ha cambiado, ni cambiará, por más que intente las ideologías extrañas a querer cambiar lo que Dios nos ha dejado en su bendita palabra. Nuestro deber como cristianos, para ir concluyendo, nuestro deber como cristianos en este tema sobre el matrimonio es preservarlo, defenderlo, propagarlo y sobre todo aquello que Dios dice y que Cristo explica. La sociedad padece muchos problemas, lo vemos en diferentes ambientes sociales, hay muchos problemas, pero muchos de esos problemas se iniciaron en una familia, en un matrimonio, en el corazón de los cónyuges. Y son originados desde el principio. Necesitamos que Dios esté en el centro del matrimonio y todo cambiará, todo regresará a ser como en el principio. No dejaremos que nuestra voluntad siga corrompiendo. Y cuando esta voluntad humana se sujete a Dios, todo será bueno. Dice así la palabra de nuestro Dios, y en gran manera. Hermanos, este es el tema de hoy. Si quieren comentar algo al respecto. La lección se centró especialmente en lo que Dios unió, no lo separe el hombre. ¿Algo que quieran comentar? Si no hay comentario. Hermano Gregorio. Una pregunta. ¿Cómo defendemos el matrimonio? Porque es muy común en la pareja, en todas, que lo hemos visto como algo cultural. Hay un noviazgo, bíblicamente no existe el noviazgo, pero hay un noviazgo, hay un encuentro, una amistad, y de acuerdo al tiempo y a esa amistad y al conocimiento que se tiene entre la pareja, pues llegan a pensar que tienen que unirse el matrimonio. Pero una vez realizado el matrimonio te das cuenta que no es lo mismo que el noviazgo. No. Te das cuenta que aquello que era atractivo también tiene dificultades. Te das cuenta que
aquel varón que le llamaba la atención y que subía la adrenalina por lo valioso o lo valiente que era ante las situaciones, te das cuenta que también tiene sus defectos. ¿Cómo defender el matrimonio? A mí me dijeron los primeros 5 años, si lo logras, ya la hiciste. Ya van más de 25, 30 años y me dicen a los 40, a los 50 años, si lo logras, ya lo hiciste. 60 años y si lo logras, ya lo hiciste. Es una situación de que el matrimonio toda su vida está en lucha. ¿Cómo defender el matrimonio? ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Cómo defender el matrimonio? Es lo que plantea nuestro hermano. Y una de las principales consejos, ¿verdad?, que pueden redundar en la defensa del matrimonio es, como dicen algunos autores, reconocer las etapas del matrimonio. Cuando reconozcamos esas etapas del matrimonio, nos vamos a ir amoldando a la nueva etapa, porque hay etapas solteros, hay etapas con un hijo, hay etapas con varios hijos, hay etapas de tantas, ¿no?, que debemos de ir nosotros adaptándonos. Hermana Nadia. Bueno, en mi caso, hermanos, yo sí puedo decir que a mí me gusta vivir mucho en pareja. No sé si es por la pareja que Dios me dio, pero me gusta mucho. Y desafortunadamente cuando vemos a jóvenes novios, ¿qué dice la gente? Ay, no te cases, ¿no? ¿Para qué te casas? Vas a dejar de ser feliz. Y yo creo que nosotros como cristianos debemos de promover el matrimonio, pero tampoco venderles un cuento de hadas. ¿No? Cuando he tenido amigas que se casan, digo, te anticipo y te garantizo que va a haber problemas. El éxito va a ser el cómo manejas ese problema, que lo pongas en las manos de Dios, pero sobre todo la comunicación y el deseo de corregir esa situación que se está dando. Si no hay deseo de corregir, yo creo que no se va a lograr mucho. Muy bien. Al respecto, alguien comentó, tu esposa, sucedió algo y el causante era la esposa. Entonces, el esposo esperaba que la esposa le pidiera disculpas, ¿verdad?, porque lo que pasó. Y el amigo le aconsejó, ya le pediste perdón a tu esposa. Pero ¿cómo? Pues si ella fue la que causó el problema. Dice, mira, cuando aprendas a pedir perdón sin haber sido tú el causante, buscando el bienestar de tu pareja, ya te puedes casar. Mientras no. Porque muchas veces nuestro egoísmo nos impide precisamente eso. Y para defender el matrimonio necesitamos quitarnos ese egoísmo. Cuando lo pongamos, ay, caramba, dice un autor, no dejes que Satanás te no dejes que Satanás te robe el gozo de tu matrimonio, porque muchas veces es así. No sabemos por qué, al rato andamos enojados, perdimos mucho tiempo sin ese gozo y luego decimos por una cosa tan simple. Pues esas son las cosas que debemos de prever, que muchas veces las cosas simples que dejamos pasar crecen y después son algo que es tan grave que ya no sabemos ni por dónde entrarle al problema y mucho menos pedir perdón. El perdón es fundamental en un matrimonio, haya tenido o no haya tenido uno la culpa. Quería por allá el hermano Eulalio. Bueno, eso un poco respondiendo la pregunta de nuestro hermano Gregorio, y lo voy a responder a manera de mi experiencia. Como lo menciona mi esposa, problemas va a haber y existen,
Y en mi caso, cuando estábamos de novios, bueno, cuando yo quería ser novio de mi esposa de Nadia, yo le pedí mucho a Dios y le dije: Señor, si tú me das la oportunidad de que yo pueda ser su novio y su esposo, créeme, Señor, que no la voy a desperdiciar. El Señor me escuchó, me dio la oportunidad, y cada vez, hermanos, que tengo un problema, me acuerdo de ese momento. Cada vez que pienso de que no estamos de acuerdo en algo, que tuvimos una discrepancia, me acuerdo mucho de ese momento, en que, Señor, es cierto, tú me diste la oportunidad, y yo te dije que si tú me la dabas, Señor, yo no la iba a desperdiciar. Y en ese momento, si es que hay que pedir perdón, como dice el hermano, si hay que disculparse, pues se hace. Y como lo menciona, ¿no? No es fácil el pedir, el reconocer que uno se equivoca, no es fácil, ¿no? Pero si uno lo hace la primera vez, después va haciendo ya también con más facilidad reconocer, ¿no?, que uno se equivoca como persona y que nos podemos equivocar como matrimonio, platicarlo y seguir avanzando. Amén. Ese es un muy buen consejo que debemos de seguir insistiendo. No desmayemos nosotros los que sabemos que eso es bueno, porque ahorita en la actualidad hay mucha resistencia por los jóvenes para poder recibir consejo. Hay que aprender de la experiencia, hermano pastor. Nada más quería comentar que alguna vez escuché también y creo que pues en el fondo es así. Lo leí un libro, mejor dicho, acerca de la familia. Decía que el matrimonio es como los estudios. Entras al kinder, que apenas si sabes realmente lo que es el matrimonio. Luego vas a primaria y aprendes a escribir, a cómo llevar las cosas. Y así sucesivamente. Y aquí es que hay una situación que hay que analizar, porque si, por ejemplo, decía el escritor, si analizamos a 5 arquitectos y vemos la experiencia de los 5 arquitectos que ya terminaron su doctorado, nos vamos a dar cuenta que sus experiencias, que su vida no van a ser igual. Unos van a tener una capacidad uno que dice, definitivamente me voy con este arquitecto, pero ¿por qué si todos terminaron su doctorado? Y dice, pero no tienen la misma experiencia. En el matrimonio muchas veces es así. Entonces la intención aquí es que todos, con mucha experiencia de la palabra de Dios, que nunca nos soltemos de la mano del Señor hasta concluir eso, ¿verdad? No sé qué etapa, como decía él en el libro, no sé qué etapa pueda ser que ya uno diga, ya estoy en el doctorado, ya sé del matrimonio, algo así. Cada uno se va a sentir eso, ¿verdad? Ojalá haya, como hay niños genios, saben que hay niños genios que de 12 años en México que le dijeron, no, sabe mucho, ya pasan la facultad directamente. Y decía él, ojalá haya matrimonios ahí que a los 5 años, no, este matrimonio pues es algo que tuvo la experiencia pero rápido. Ojalá haya, dice, no sé si lo haya, dice, pero la intención aquí, hermanos, creo que en el transcurso, como decía el hermano, la pregunta, ¿cómo vamos a defender? Creo que una de las formas es con el paso del tiempo y la experiencia que va uno adquiriendo, que va uno obteniendo. Y pues llevamos nosotros con mi esposa 5 años, entonces 5 años comparado con las experiencias que han tenido otros hermanos, pues sí, es una situación diferente, ¿verdad? Pero creo yo que una de las cosas que no debemos dejar de ver nosotros es Cristo en nuestras vidas. Amén. Hace poco tuve una plática con un hermano y yo le decía esto, es que en la relación de noviazgo primero se deben de conocer cada uno de los novios si realmente tienen a Cristo en su corazón. Si tienen los dos a Cristo en su corazón, obviamente la relación va a funcionar. Pero si no, pues esa relación pueden sobrellevar. Pues hay algunos ahorita que sobrellevan ahí así como que... Y que bueno, escuchar para mí me da mucho gusto y gozo escuchar
expresiones como la hermana Nadia. Si escucha un joven eso, obviamente va a decir, bueno, entonces sí está bien. Porque alguna vez les conté también que sí, ya me andaba desanimando porque, no, si te vas a casar y no sabes en qué te metes. Y todas esas expresiones sí como que te sacan te dan un poco de susto, ¿verdad? Pero creo que es eso, saber ir creciendo poco a poco. Amén. ¿Alguien, hermana? Pues yo considero que el discipulado es muy importante también. De los matrimonios y los roles que cada miembro tiene. ¿Qué espera Dios de la mujer? ¿Qué espera Dios del hombre? Por ejemplo, de repente es complicado porque nosotros trabajamos juntos y a veces uno se atropella con el rol que tiene cada quien, porque soy esposa, pero también somos socios. Sí, así es. Entonces, es complejo, pero pues yo creo que mientras nuestra vida esté pues basada en la roca que es Cristo, pues todo va a ir saliendo cada vez mejor. Reconocer que ya no somos dos, somos uno. Y lo que Dios unió no lo separa el hombre. Hay que, en el fondo, hay que reconocerlo. Quizá ahora hasta nos contagien algunos comentarios como alguien que nos dice o que le dice a su hija, tú prepárate, estudia, porque quién sabe quién te vaya a tocar de marido. Ya cuando se entra con esa mentalidad, pueden empezar con dificultades, ¿verdad? Como dijo el pastor, lo mejor es que los dos sean creyentes, eso sería lo importante. ¿Y cómo podemos nosotros ayudar para que nuestros hijos conozcan personas creyentes y puedan relacionarse? Pues con los eventos que realiza la iglesia, los campamentos, los días de campo, las diversiones conjuntas de iglesias de jóvenes creyentes. Porque alguna vez me decía un joven, vamos al barrio antiguo, ahí en los antros, para evangelizar. Pues yo creo que no es por ahí. Sí, no es malo, ¿verdad? Bueno, podemos ir, pero no es lo fundamental. Porque algunos para conocer muchachos, si los conoces ahí, no hay garantía. Hay que conocerlos en los lugares donde están quienes están o se pueden unir con nosotros en un yugo igual, ¿verdad? ¿Alguna otra cuestión más? Hermano Daniel. Ahí viene por allá. Leí en un libro, en una reunión de mujeres cristianas, que cuándo sería bueno educar a los niños, si a los 6 años, que ya empiezan a entender, si un poco más, ya a la altura de secundaria, o de bebés. Y por ahí alguna dijo, pues yo creo que desde el vientre. Yo le leo y le canto a mi hijo, a mi hija, desde el vientre. Y así estaban comentando, y por ahí estaba una señora de avanzada edad. Oiga, hermano, usted, ¿cuál es su consejo para esta pregunta? Y ella dijo, no hasta secundaria, no recién nacido, ni en el vientre. Yo empecé hace 20 años antes de casarme, cuando acepté a Cristo. Cuando acepté a Cristo, Él es mi Señor, y en mi matrimonio Él es mi Señor, y en mis hijos Él es mi Señor. Y Él me enseña a que ame, a que perdone, a que perdure, a que sigamos como familia, porque si no nos amamos, pues no podemos decir que amamos a Dios. Y pues en realidad pienso yo y medito en eso, que si realmente aceptamos a Cristo, ya tenemos la guía del Espíritu Santo, el consejo de Cristo, el mandato de Dios de amarnos como a nosotros mismos,
y así amar con todas las fuerzas a nuestro Dios. Entonces, cuando Jesucristo es el centro del hogar, de la pareja, tal vez algunos crean que tengo un carácter fuerte. En mi casa yo todos los días juego con mi esposa. Tal vez algunos crean que nos llevamos muy bien. No, a veces tenemos diferencias. Si lo hiciera a la Ríos, yo creo que ya hubiera hecho yo varias cosas con Priscila, que serían malas. Pero como tengo a Cristo, siempre le digo, no puedo dejar pasar un día, porque el Señor dice, el mismo día nos contentemos. Y tengo que decirte que te amo, y no con falsedad, porque entonces el Señor lo sabe. Y de ya para acá es lo mismo, ¿verdad? O sea, Cristo es el centro, el motor, la forma, la manera en que yo puedo decir que defiendo mi matrimonio, porque Cristo es el que lo dirige. Amén. Amén. Pues coincidimos, ¿verdad? Estas personas tuvieron una formación y debe haber sido en alguna etapa de su vida. Sin embargo, la palabra de nuestro Dios nos dice, instruye al niño en su camino, y aunque fuere viejo, no se apartará de él. Hay teorías, como dice el hermano, humanas, donde nos hablan de que hablándoles en el vientre, poniéndoles música, leyéndoles, va a empezar a sensibilizarse. Hay teorías al respecto, como con las plantas. Háblale a las plantas y ponles música y crecerán frondosas. También, ¿verdad? Sin embargo, la palabra de nuestro Dios, que es la que nos guía, es la más clara, ¿verdad? Instruye al niño en su camino, ¿verdad? Nuestro pueblo se perdió por falta de conocimiento. Entonces hay que darle conocimiento. Y seguir con los medios de gracia que como iglesia podamos ofrecer para que nuestros jóvenes se alimenten y conozcan más de lo que a futuro les espera. Talleres de matrimonios, convivencias entre jóvenes, ¿verdad? Creyentes, todo eso funciona a la perfección para la gloria de Dios. Hermanos, aquí terminamos y que Dios me los bendiga. Vamos a orar. Bendito Dios, gracias te damos, Señor, porque aquí estuvimos, Señor, platicando, conociendo experiencias, tu palabra aplicada en nuestras vidas, Señor, en la cual nos hemos dado cuenta de que es cierto, Señor, todo lo que tú hiciste es bueno y en gran manera. Permite que podamos nosotros ser testimonio para otros y que entiendan, Señor, que en tu palabra podemos encontrar respuesta a todas nuestras necesidades, todos nuestros afanes. Nuestra problemática puede ser resuelta con la ayuda tuya, Señor. Permite que Cristo esté en el centro de nuestros matrimonios y sea la guía, esa guía, Señor, salvadora, esa guía necesaria, Señor, para que nuestros matrimonios lleguen a buen puerto. Gracias a ti, Señor. Bendito seas. Te damos toda la gracia, en todo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos.